10. El día de hoy vamos a estudiar los versículos 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 12 y 15. Tema para esta tarde, hermanos, lleva por nombre, córrele, es una urgencia. Córrele, es una urgencia. El propósito que perseguimos es enseñar a la congregación que la predicación del evangelio es urgente, porque la gente necesita conocer a Cristo y confesarlo como su Rey y Señor. ¿Lo tienen? Romanos 10, 14 y 15. Dice así la palabra del Señor a son de pregunta. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Oremos, hermanos. Oh Señor, cada vez que puedo estar, Señor, frente a tus santas escrituras, no puedo más que agradecerte, Señor, el hecho de que no sea por mí, el hecho de que no sea por una boca, Señor, imperfecta, por una persona, Señor, que falla una y otra vez. Gracias, Señor, porque no es por nuestras obras. Gracias, Señor, porque no es por nuestras fuerzas. Gracias, Señor, porque no depende de una persona, Señor. Gracias, Señor, porque todo depende de tu infinita misericordia. Vamos a ser expuestos a tu palabra, Señor. Sea tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y si es necesario, Señor, que seamos quebrantados, así sea, Padre. Pero que de este lugar salgamos, Señor, el día de hoy con la valentía de proclamar tu evangelio, Señor. De proclamar, como hemos leído, las buenas nuevas de salvación para cada uno, Señor, de los que han de cruzar por nuestra vida, por nuestro camino. Habla, Padre, porque estoy seguro que cada uno de los que están presentes tienen hambre de ti. Y si hay alguno, Señor, que aún no te conoce, y si hay alguno, Señor, que hoy no tiene hambre, Padre, de tu palabra, dale, Señor, dale ese deseo, dale ese anhelo, y Señor, que sea tu palabra la que nos transforme. Gracias, Padre. Amén. Ocupe su lugar, por favor, hermanos. Muy bien. Fíjense, hermanos, que cuando buscaba la introducción para el tema que vamos a estar hablando hoy, yo decía, ¿cómo podría hacerle para que la gente, la congregación, comprenda lo que quiero transmitir, para que comprendan la urgencia que es el compartir el evangelio? Y vino a mi mente estos ejemplos que les voy a poner. Ejemplos o frases que yo estoy seguro que todos hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, porque estoy seguro que a todos o a la gran mayoría nos han dicho algo de esto. Por poner un ejemplo, dígame si no es así. Córrele, que se queman los frijoles. En otra ocasión nos pueden haber dicho, córrele, apúrate, que se pase el camión. De pronto estamos ocupados en la casa y escuchamos ya no se escuchan, antes se escuchaban unas campanas. ¿Se acuerdan, hermanos? Los que somos más viejos. Se escuchaban unas campanas. ¿Qué anunciaban? No, bueno, sí, tiene razón Vivi. La basura. Pasaba primero el trabajador de la basura, o el recolector de basura con la campana, avisando que ahí venía el camión tras de él. Y yo me acuerdo mucho que mi mamá decía, córrele, porque ahí viene la basura. ¿Sí, hermanos? En pocas palabras, córrele.
porque es muy importante que llegues. Hermanos, es un privilegio compartir la palabra de Dios. Es un honor servir a mi Cristo. Nada hay mejor para mí que haber llegado a sus pies. No comparo con nada, hermanos, el privilegio que tengo de compartir el evangelio. Pero ¿sabe una cosa? Es porque alguien me habló de Cristo. Hoy estoy aquí, hermanos, porque una persona en determinado momento me compartió el evangelio. Alguien, hermanos, comprendió que era una urgencia. Hubo alguien que se atrevió a compartir la verdad de Cristo a mi vida. Yo les pido, hermanos, por un momento así rapidito, recuerda en tu mente el día en que llegaste a Cristo. Recuerda, hermano, por un momento el día que cambió tu eternidad. No me equivoqué, hermanos. ¿Escuchaste bien? Porque hay algunos que dicen, cuando llegué a Cristo, ese día cambió mi vida. No, hermanos. No. Cuando llegaste a Cristo, ese día cambió nuestra eternidad. Nuestra eternidad. Una eternidad, hermanos, que iba al infierno. Una eternidad, no una vida, una eternidad, hermanos. Qué precioso es nuestro Dios. Qué precioso es el Señor, hermanos, que tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Qué precioso es nuestro Dios que nos ama tanto, que le dijo a alguien, a otro igual que tú, córrele, córrele, es una urgencia, habla mi palabra, predica mi palabra, lleva mi palabra a los otros, córrele, es una urgencia, hermanos. Tenemos un privilegio, tenemos un gozo, hermanos, que muchas veces no sabemos aprovechar. Isaías 61:1. No, ojalá. Gracias, Iván. ¿Le das adelante, Abigail? No funciona esto. Una vez más. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la carne. No quiero abusar mucho del texto, hermanos, porque obviamente, como todos sabemos o debemos de saber, este es un texto mesiánico. Un texto, hermanos, que apuntaba ¿a quién? A Cristo. Pero sí quiero aplicarlo a ti y a mí esta tarde, hermanos, porque el Espíritu de Jehová está sobre ti. Es el Espíritu de Jehová, hermanos, el que nos impulsa. Hemos aprendido ya en temas anteriores, hermanos, que el Espíritu Santo es nuestro dínamos. ¿Recuerdan eso, hermanos? El Espíritu Santo es la chispa que nos enciende. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos impulsa. Es el que nos saca adelante, es el que nos da, hermanos, la valentía. Es el Espíritu Santo, hermanos, entonces, el que nos lleva a cumplir con lo que el Señor ordena a nuestras vidas. ¿Cuándo llega el Espíritu Santo? Cuando has escuchado el Evangelio. Cuando has reconocido que Cristo es el Señor. Pero escúchenme, hermanos, por favor. Cuando te has dado por vencido, cuando has reconocido que no puedes más en tus fuerzas,
cuando has invocado a Cristo como soberano, cuando has invocado a Cristo como Señor de toda tu vida. En ese momento, hermanos, ahora el Espíritu está sobre ti. ¿Sí? Lo más precioso, hermanos, es que tenemos un Dios al que le encanta dar. Le encanta dar. Y el Espíritu Santo, cuando está en ti, cuando mora en ti, lo primero que querrá, hermano, amigo, es darte lo que Él tiene, para que ahora otros vean lo que tú eres. No te debe de extrañar, mi amado, que de pronto tu vida vaya a experimentar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. ¿Qué es eso, hermanos? El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. De pronto tu vida va a empezar a experimentar un gozo que antes no tenías. De pronto tu vida va a empezar a experimentar un amor que antes no sentías. De pronto tu vida va a empezar a reconocer y a tener la paciencia que antes no tenías. Pero como decía el canto que entonábamos ahorita, tu fe irá aumentando. Ojo, porque en cuanto al fruto del Espíritu, la fe no representa creer. La fe representa fidelidad. Tú serás más fiel a aquel que te hizo libre. De pronto tendrás mansedumbre, una mansedumbre que antes no había en tu vida. Pero no solo la tendrás, mi amado, sino que querrás repartirla a los demás, porque ahora, como dice el versículo que leímos, el Espíritu está sobre ti. El Espíritu vive en ti. Hermanos, reconocer que el Espíritu vive en ti lleva o debe ir más allá. Porque cuando tú identificas el cómo es tu vida ahora, ahora tú vas a reconocer cómo viven otros. Y tú querrás decirle al otro, mira, yo estaba igual que tú antes, ahora ven a Cristo. Ven a que veas lo que el Señor ha hecho en mi vida. Ven a que veas lo que Él está haciendo con mi vida. Ven a que veas el cambio que tú ves ahora. No soy yo, es Cristo en mí. Entonces, mis hermanos, tú y yo podremos identificar las necesidades que la otra persona puede tener. Hermanos, un hijo de Dios debe mostrar empatía para con los demás. Y lo digo, hermanos, porque como estábamos hablando al principio, hay personas que no han venido a este lugar y tienen más de un mes. Y algunos de ustedes pueden decir, no, hombre, hermano, pero ya no es necesario ir por él, ya no es necesario hablarle. Ellos tienen nuestro teléfono, ellos saben dónde estamos, ellos saben a qué nos reunimos, que vengan cuando quieran, ya deben ser adultos, ya deben ser maduros, ya deben estar maduros espiritualmente. Pero tú no sabes por lo que están pasando. Porque así como en determinado momento a ellos puede haber flaqueado su fe, puede pasar en cada uno de nosotros. Y recuerden, hermanos, nunca lo olviden, por favor, porque la palabra del Señor me dice en la primera carta de Pedro, si mal no recuerdo, el que se sienta o el que esté seguro, el que se sienta firme, tenga cuidado que no caiga. ¿Sí, hermanos? Tenga cuidado que no caiga. Hermanos, ahora tú comprenderás y podrás ver e identificar las necesidades que tienen otros. Pero no te quedes solo con eso. No te quedes solo con reconocer e identificar. No, córrele. Córrele porque es una urgencia. Hermanos, Dios nos ha enviado a predicar. Dios nos ha enviado a llevar a otros las buenas noticias. ¿Y a qué me refiero con las buenas noticias? No me refiero, hermanos, a lo que muchos creen que es el evangelio. Hablarle a la persona, no, tú ven a Cristo y todo te va a ir bien. No, tú ven a Cristo y verás que todo te va a salir padre. Hombre, tu familia va a estar más a gusto. Hombre, no. ¿Cuáles problemas se van a ir? Oh, las necesidades no va a haber más. En pocas palabras, que todo será color de rosa. Que vas a dejar de sufrir. Ese no es el evangelio. Al menos no es el evangelio bíblico. Lo primero que yo hago, hermanos, si usted me permite el comentario,
cuando yo comparto el evangelio a las personas, es decirles, no te sorprenda que lo que antes no te pasaba, ahora te suceda. No te sorprenda que lo que antes no batallabas, ahora batalles. Porque antes eras de tu padre el diablo. Y no te va a querer soltar tan fácil. Va a hacer su luchita. Va a buscar distraerte. Va a buscar tenerte en la pasividad donde te ha tenido toda tu vida. Y si no es contigo, lo va a hacer con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con quien sea, buscando la distracción para que tú vuelvas a donde él te tenía. Córrele, mi amado. Córrele. Es urgente. Es urgente que la gente sepa, hermanos, que las buenas nuevas que el evangelio trae no se refiere a nada bueno aquí, porque esto es pasajero. Se refiere a una salvación eterna. Se refiere a una vida eterna. Hermanos, la gente debe saber que Cristo ya vino. La gente debe saber, hermanos, y hay que predicar pues que el Señor nació de una virgen, que vivió una vida perfecta y santa, que murió en una cruz por nuestros pecados, pero la gente debe saber que resucitó al tercer día. Las buenas nuevas de salvación. La gente necesita saberlo, mi amado. Miren, la gente hoy se encuentra abatida. Hay muchas personas que tienen el corazón destrozado. ¿Por qué, hermano Eri? Porque han sido engañados y lastimados durante toda su vida. Toda su vida. Gente que está acostumbrada a ese tipo de vida. Es por eso que tú debes reconocer que es algo urgente, que tú debes llevarle la palabra y que esa persona debe saber que en Cristo Jesús hay libertad. Porque tú dices, hermano Eri, no, porque el mismo Cristo lo dijo. Lucas 4:18. ¿Qué dice, amados? Fuerte. Gracias, Cristian. Le dije que leyera Lucas 4:18 y leyó Isaías, ¿verdad, hermanos? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Ya lo hemos visto, ya lo hemos aprendido. El Señor muchas veces, ¿sí, hermanos? Actuaba las escrituras, muchas veces las decía y muchas veces hablaba para que la gente supiera que Él era el enviado. Cristo, hermanos, aquí está repitiendo las palabras de Isaías para que la gente reconociera que era Él el Mesías, que era Él el que habría de venir. Son palabras de Jesús mismo, hermanos, y la gente debe saberlo, porque esa es la razón, hermanos, por la que el Padre lo envió a esta tierra. Esa es la razón por la que Cristo vino a esta tierra. Cristo vino a dar libertad a los cautivos. Cristo, mis amados, vino a dar vista a los ciegos. Escúchenme, por favor. Porque esos ciegos somos y éramos tú y yo. Y no me dejarás mentir, hermano. Porque estábamos ciegos. Nuestro pecado no permitía que viéramos más allá del mismo pecado. Nuestros ojos, como dice la Escritura, hermano, estábamos vedados tanto que muchas veces alguien nos predicó la palabra y lo primero que decíamos, no, a mí no me digas nada de eso. Tú eres un aleluyo, yo soy católico. Déjame ahí, porque estoy bien. Tú eres ahora un aleluyo, pero yo me acuerdo cómo andabas. Así que ahora no vengas a decirme lo que tú tratas de decirme. Estábamos cegados, hermanos. No veíamos. Lo raro y lo malo es que muchas veces se nos olvida que como ahora está al que nosotros le predicamos, así estábamos. Se nos olvida. Y ahora queremos hacerlo a la fuerza. Hacerlos, hermanos, no es que tienes que entender. Es que mira, yo no sé cómo no entiendes, así como tú no entendías. Hermanos, una vez más, tú y yo no vamos a cambiar a nadie.
a nadie. Tú y yo tenemos la obligación de compartir el evangelio, de presentar las buenas nuevas de salvación, y el Señor se encargará de la respuesta. Por eso te lo voy a enseñar la semana que entra. Mientras tanto, hermanos, debemos reconocer que un día tu vida cambió. Y si aún no pasa, este puede ser tu día. Hoy te digo a ti también, córrele a Cristo. Es una urgencia, córrele por favor, pero no para huir, no para alejarte como muchos tienen por costumbre, no para escapar porque te regañaron, porque te llamaron la atención, porque te disciplinaron, no, córrele a Cristo, ven a Cristo, porque es el día de hoy cuando tú y yo debemos comprender. El día de hoy tú y yo, mi amado, debemos aplicar a lo espiritual la misma urgencia que tú y yo le poníamos a otras cosas. La misma urgencia. Y hoy es el día. Insisto, si aún no eres de Cristo, si aún no has reconocido tu vida, si no corriges al día de hoy, si no reconoces a Cristo como Señor y Salvador, te espera el infierno. Te espera el infierno, es así de fácil. Algo que tal vez tú no considerabas. Algo que tal vez tú no quieres reconocer y aceptar. Y como dijo Pastor Miguel Núñez en alguna ocasión, puedes o no creer las palabras que hoy te digo, pero algún día verás que es verdad. Hermanos, debemos aprender, debemos reconocer y aceptar que muchas veces nos hemos sentido oprimidos. ¿Recuerdas esos momentos? Momentos en que incluso te faltaba el aire, momentos en que no hallabas qué hacer, momentos en que no sabías qué hacer, porque lo habías intentado todo, porque habías buscado por todos los medios. Quiero que sepas que así estuvimos todos en determinado momento. No eres único, pero también quiero que sepas que a eso vino Cristo. Hoy es día de creer. Créemelo. En Cristo hay libertad. Cristo trae libertad, hermanos. Prediquemos la verdad del Evangelio. Es nuestra responsabilidad predicar la verdad del Evangelio. Y ahora, si ustedes me permiten, hermanos, voy a pasar a lo que me tiene el día de hoy aquí. Voy a dirigirme principalmente a los creyentes. ¿Y por qué? Porque por alguna razón que no comprendemos, Dios dejó el Evangelio en nuestras manos. ¿Sí, hermanos? Pudiéndolo haber hecho de muchas formas. Algunos se preguntan, bueno, ¿por qué si es Dios tan poderoso? Simplemente no, con un chasquido de dientes se convierte todo el mundo y se acaba el problema. ¿Por qué Dios no mandó ángeles si son mensajeros? ¿Por qué Dios simplemente con algún milagro o algo sobrenatural comparte el Evangelio? ¿Por qué Dios, si es Dios tan poderoso, dirán algunos, simplemente con una voz audible habla y la gente se convierte? Yo les pregunto, mis amados, ¿pudo haberlo hecho? Claro que sí, pero no. Por alguna razón que no comprendemos, lo dejó en nuestras manos. Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos 13, 47. Gracias, Vivi. Regáleme otra versión, hermano, por favor. Porque así nos lo ordenó Dios. Yo te he puesto, Israel, para que seas luz de las naciones, para que anuncies mi salvación hasta el último rincón del mundo. Gracias. Regáleme una tercera versión, por favor, hermanos. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra.
Gracias, Victoria. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente: para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. ¿Sí? Hay varias cosas importantes aquí, hermano. Porque esa orden fue para ti y para mí. Tú y yo, hermano, somos los mensajeros. La palabra original se refiere a heraldos, los que dan el anuncio. Así que, hermano, córrele. Córrele porque es una urgencia. Así como corrías antes, hermano, cuando se te quemaban los pies para llevar el chisme. Así como lo hacías antes, hermano, cuando corrías para amargarle la vida a otro. Así como decías antes, hermano, ¿quién no lo dijo? Ay, patitas, ¿para qué las quiero? Para hacer lo malo. Hoy tienes un mandato. Y yo quiero que sepan, porque no es palabra mía, es un mandato. La Biblia es clara, hermanos. Es un mandato del Señor. No es una opción. No es una sugerencia. Es un mandato. Lo traigo a la vida secular. Te decía papá o mamá, córrele. Ve rapidísimo a la tienda. Pregunta, ¿qué hacías? Ahora para que se le quite voy más quedito. Ahora para que se le quite no voy. Ahora para que se le quite, es más, córrele, te decía, ve tú. ¿Decías eso a tu papá o a tu mamá? ¿Qué hacías, mi amado? ¿Por qué? Porque si no lo mismo era un chanclazo, ¿sí o no? Y buena puntería que tenían las mamás. Y si a tu madre o a tu padre, terrenales, imperfectos, le hacías caso de esa manera y corrías, ahora imagínate, mi hermano, imagínate lo que debes pues hacer el día de hoy, porque el que lo ordena es el soberano, el que lo ordena es el Rey de Reyes, el que lo ordena, hermanos, es el creador de todo, el que con el poder de su palabra puede todo. Córrele, córrele. Créanme, hermanos, es una urgencia. El evangelio debe ser propagado, con urgencia. ¿Y por qué, hermano Eri? Porque todos los días muere muchísima gente. Y todos los días muchísima gente va al infierno, hermanos. Todos los días. Todos los días. Pero ¿sabes qué es lo peor? Que todos los días muere gente pensando y llegan al infierno pensando que lo que les esperaba era el cielo. ¿Sí? Mueren todos los días personas y llegan al infierno pensando que venían al Señor. Porque simplemente en la tierra creían en Cristo, creían que había un Dios, creían que eran buenos, creían que sus obras los iban a alcanzar para eso. Y se dan cuenta, hermanos, que simplemente lo que pasó es que fueron mal enseñados. Porque simplemente personas que conocían la sana doctrina, personas que habían aprendido la palabra del Señor, no les predicaron como era. No tuvieron el valor de hablarles como era. No tuvieron el valor de decir la verdad, aunque duela, aunque sea difícil. Es algo que tú y yo debemos hacer. Y si me permites, te pongo otro ejemplo, tal vez un poco torpe. Si yo voy al médico a hacerme unos estudios y el médico descubre a través de los estudios que tengo cáncer, y el médico me dice, ¿sabe qué, Eri? No le pasa nada, no se preocupe. Usted nada más tiene un dolor de cabeza, tómese un par de cafeaspirinas. Y de pronto la secretaria o la enfermera le dice, doctor, pero los estudios dicen que tiene cáncer. ¿Por qué no le dijo eso? Y el doctor diga, no, ¿quién soy yo para hacerlo sentir mal? ¿Quién soy yo para amargarle su día? ¿Quién soy yo para amargarle su vida? Déjalo, hombre, de todos modos se va a morir, pero que se muera contento. Hermanos, a algunos nos da risa, a algunos nos sorprende, pero es lo mismo que pasa con el evangelio. Es lo mismo que pasa en muchas iglesias.
Es lo mismo que sucede en muchos lados. No predican la verdad. ¿Para qué? Para no ofender a la gente. Para no ofender a las personas. Prediquemos, hermanos, y córranle. Córranle porque es urgente. Hermanos, aquí te va a quedar más claro. Y pongo otro ejemplo, solo para aclarar el punto. Imagínate que llevas a tu hijo al ESMAR. Poner un ejemplo. Van Julio e Itzel al ESMAR. Y le dice Julio a su hija, mira, ven. ¿Ves a aquella señora que está allá en la esquina? La que trae el mandado, trae bastante mandado. Sí, la veo. Bueno, ve y dile que te cuide. Mientras yo vuelvo, porque voy al Coppel. Yo te pregunto, hermano Julio, ¿qué te va a decir tu hija? Fuerte. ¿Por qué? No la conozco. ¿Sí o no, hermanos? Ve porque aquella señora te va a cuidar. Dile que te cuide en lo que voy y vengo. La hija le va a decir, tú estás loco. ¿Cómo me mandas con alguien que no conozco? ¿Qué tiene que ver con el tema, hermanos? Que mucha gente no conoce a Cristo. Por eso no quiere ir con Cristo. ¿Sí o no? No, mira, ven a Cristo. ¿Y quién es Cristo? No lo conozco. No basta con decir eso, hermanos. Hay que llevarlos, hay que conocerle, hay que enseñarlos, hay que predicarles. La gente para poder creer necesita conocer. Esa es la clave del tema de hoy, hermanos. Que reconozcamos, que enfrentemos el reto de que la gente necesita conocer a Cristo. Las personas, hermanos, necesitan saber de Cristo. ¿Para qué, hermano Eri? Para que ahora sí, cuando tú le digas, ve a Cristo, claro que voy con Él. Claro que voy con Él. Bueno, antes no querías porque antes no lo conocía. Pero ahora lo conozco. Para que en la tribulación, para que en el problema, para que en la angustia, sepas a dónde ir. Sepas a quién acudir. ¿Por qué? Porque lo conozco y sé que en Él hay salvación. Y sé que en Él hay seguridad, y sé que Él es mi escudo, y sé que Él es mi roca, y sé que, sé. ¿Por qué sabes? Porque lo conozco. Hermanos, ¿está quedando claro? Necesitamos presentar el evangelio, hermanos. Pero necesitamos presentar un evangelio bíblico. Eso es lo que ahora Pablo le va a decir a la iglesia en Roma. Es lo que ahora yo le digo a usted, hermano, córrale. Córrale, es una urgencia. Primera parte de Romanos 10:14. Primera pregunta, fuerte, por favor. ¿Le das adelante? ¿Cómo pues se comprarán a aquel que no ha creído? Gracias, Carla. Romanos 10:14, hermanos, es uno de los versículos más conocidos de la carta a los romanos y de la Biblia en sí. Las personas tienen que creer, hermanos. La gente debe saber que Cristo tomó tu lugar o su lugar en la cruz. La gente debe saber, hermanos, que Cristo recibió, escuchen por favor, la ira y el castigo que tú y yo merecíamos. La gente tiene que saber, pero a la gente le debe doler. Miren, hermanos, yo recuerdo a mis 10, 12 años, yo por costumbre tenía montones de rosarios y me ponía un rosario diario. Y cuando llegaban los testigos de Jehová y me decían, ¿por qué traes ese crucifijo ahí? Yo decía, pues porque Cristo murió por mí. ¿Sí? Y un día me dijo una persona, un ejemplo, y me movió el tapete. Yo era completamente ignorante. Y me dijo, oye, ¿tu papá te ha pegado alguna vez? Sí. ¿Con qué te pegó? ¿Con el cinturón? ¿Sí? ¿Y por qué no traes el cinturón colgando? Dije yo, caramba, ¿qué tiene que ver? Dijo esa persona, es lo mismo que hace la religión tradicional. Traen un Cristo porque murió por ellos, pero nada más eso representa. En vez de traer, hermanos, en el corazón que Cristo murió por mí, murió por mis pecados,
pero no quedó muerto, no quedó en esa cruz. Él resucitó y ahora está en la gloria celestial. ¿Sí, hermanos? Pero para eso necesitamos conocer, necesitamos saber. Hermanos, tú y yo tenemos que predicarlo, porque solamente así la gente va a creer. La gente necesita creer. Lo hemos visto ya en otros momentos, hermanos, y lo hemos aprendido. Por naturaleza, el ser humano busca creer en alguien o en algo. ¿Están de acuerdo, hermanos? ¿Sí? Por naturaleza. Y usted puede decir, no, hermano, el ateo no cree en nadie, el ateo cree en él mismo. Todos buscamos creer en alguien. Lo malo es que cuando no conocemos la palabra, no creemos de la forma correcta. No creemos, hermanos, que Cristo murió por nuestros pecados. Porque no sabemos, porque nadie nos dijo, porque nadie nos enseñó, porque nadie nos habló. Córrele, mi amado. Es una urgencia. La gente necesita conocer a Cristo para poder clamar a Cristo, para poder pedir a Cristo, para poder, hermanos, invocar a Cristo. Ya lo vimos las semanas pasadas. ¿Qué significa invocar? Llamar, clamar, buscar a alguien, ¿sí? Por auxilio para ser salvado. Eso es invocar. Por eso, hermanos, es bien importante para ti y para mí que conozcamos el Evangelio. Porque la gente debe invocar a Dios. ¿Sí? Las personas deben pedir perdón a Dios. Las personas, hermanos, deben rogar a Dios por la gracia para recibir su salvación. ¿Sí o no, hermanos? Pero deben conocer toda la palabra. Pablo dijo, no me he guardado nada. Yo les he dado a conocer toda la Escritura, hermanos. Es lo que buscamos en este lugar. ¿Por qué? Porque luego, hermanos, lo que pasa es que usamos a Dios como un amuleto. Como el amuleto de la suerte. Como el monito. Lo usamos como a la maquinita expendedora, ¿verdad? Que yo le echo la moneda si me da lo que yo quiero. Ese no es Dios. Al menos no el Dios de la Biblia. Pero es lo que muchos presentan a ese Dios. Hermanos, la persona debe saber, la persona debe pedir perdón a Dios para recibir su salvación. No solo eso, porque algunos de ustedes que están en este lugar pueden decir, bueno, hermano Eri, pero yo ya soy salvo. Dice Pastor Quiñerero lo siguiente: las personas deben invocar a Jesús para salvación, pero al ser salvo, la persona debe invocar a Cristo para santificación. La cuestión, hermanos, es que constantemente debemos invocar a Cristo. Nunca se le olvide. Tu vida y la mía, mi amado, debe ser siempre una invocación a Cristo. Porque usted, hermano, no puede vivir más cuando es del Señor. No puede vivir más en sus fuerzas o en sus ideas. Usted, cuando es de Cristo, debe vivir en total dependencia. Total dependencia. Aunque le duela, aunque no le guste, aunque no comprenda. Miren, hermanos, muchas veces para nosotros es fácil hablar, pero para la persona que lo está viviendo es difícil aceptar. ¿Sí o no? Bueno, si Cristo me ama tanto, si el Señor murió, si el Señor dio su vida por mí, ¿por qué de una vez no me sana? Si Él sabe lo que me duele, si Él sabe lo que sufro, si Él sabe lo que batallo. Bueno, si crees que Él sabe todo eso, también debes aceptar que Él sabe lo que es mejor para ti. Y que si no te lo da es porque Él así lo ha decidido. Es porque Él conoce que es lo mejor. Eso es dependencia, mis amados. Eso es total dependencia. Porque ahora tú perteneces al Kyrios, ¿se acuerdan? Es ahora a Él a quien debemos, hermanos, obediencia y sujeción. Algo, hermanos, que muchos no hacen ni reconocen. Pero olvídese, mi hermano, del inconverso. Los cristianos, los hijos de Dios.
Muchas veces no invocamos a Dios. Pensamos, hermanos, que hay áreas de nuestra vida en las que aún somos autosuficientes. Áreas que podemos arreglar nosotros solos. Para luego, hermanos, venir a Cristo llorando una vez más en arrepentimiento y fe. ¿Sabes una cosa? No estoy siendo original aquí tampoco, hermanos. Estoy citando lo que dice la Biblia. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. ¿Das adelante, por favor? Primera carta a los Corintios, ahí seguidito de Romanos, no se vaya tan lejos, es la carta que sigue. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Fuerte, alguien que no haya leído, por favor. 1, 2. Hasta ahí, hermana, gracias. Regáleme otra versión, por favor, hermanos. Muy bien, gracias. Junto con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué necesitamos para que sea Señor de ellos y nuestro? Invocar. ¿Sí? Necesitamos invocar a Dios, hermanos. Para que tu vida y la mía vaya creciendo en santidad, necesitamos invocar a Dios. Para que Él nos dé fuerza, hermanos. Para que Él, hermanos, nos dé la sabiduría y el denuedo para compartir la palabra a otros. Porque el texto, si tú te fijas, lo señala y lo encierra, hermanos. En su momento, el Señor nuestro será también Señor de ellos. ¿Están de acuerdo, hermanos? En su momento, hermanos, será el mismo Dios para los dos. Para eso ellos necesitan creer. La clave, hermanos, está en creer. ¿Se acuerdan que ya lo aprendimos en el versículo 9? Romanos 19, fuerte, rapidísimo. Gracias, Cindy. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Por qué es importante eso? Por lo que les decía ahorita, hermanos. Hay muchos que creen que Cristo fue un gran líder. Hay muchos que creen que Cristo fue un buen maestro, pero que murió. Lo creen ahora y lo creían en tiempos bíblicos. ¿Se acuerdan que incluso Pablo alguna vez dijo que si el Señor no ha resucitado, somos nosotros los que, hermanos? Los más dignos de lástima, porque creeríamos en nada. ¿Sí? Sin embargo, creemos en que Cristo murió, pero lo más importante, que Él resucitó. Que Él resucitó. Tú y yo necesitamos, hermanos, para ir creciendo en santidad, invocar a Dios. Tú y yo necesitamos predicar, porque la gente necesita creer. Escuchen, por favor, hermanos. Córranle. Es una urgencia. Es urgente, hermanos, porque hay muchas personas que no creen. Y hay muchas personas que no creen porque nadie les predica. No creen, hermanos, porque nadie les habla con la verdad. No creen, hermanos, porque realmente no conocen. Ojo aquí, porque esto es bien importante. Hay personas que invocan a Cristo, pero no son salvos. ¿Escucharon? Hay personas que invocan a Cristo, pero no son salvos. Y sobre todo, hermanos, lo invocan cuando tienen un problema. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando vas y les hablas la palabra, no, sabes que no me digas nada. Y de pronto se presenta un problema y dicen, va, ay, Dios mío. Bueno, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ay, Dios mío.
Invocan a Cristo, pero no son salvos. Porque para ellos, hermanos, es uno más de los que le pueden ayudar. Pero solo mientras tienen una necesidad. Después, hermanos, ya ni se acuerdan. El pastor Michelin pone un ejemplo que me pareció muy interesante y muy cierto, y con esto estoy seguro que te va a aclarar más el punto. ¿Qué pasa cuando hay un accidente, hermanos? Vamos a suponer, hubo un choque muy impresionante, una persona quedó gravemente herida, llega un paramédico, esa persona por un momento perdió la conciencia, no sé, está gravemente herido, y de repente por un momento, como pasa a veces, pierde la vida. Llega el paramédico, da los primeros auxilios, lo salva. Yo le pregunto a usted, ¿le ha tocado saber que ese salvado llega y pregunta, oye, ¿quién me salvó? ¿Cómo se llama el que me salvó? ¿Dónde lo busco para darle las gracias? ¿Sucede eso, hermanos? No es común. Sin embargo, la persona lo salvó. ¿Él conocía al que lo salvó? No. No. ¿Sí? Lo salvó, pero no lo conocía. Muy seguramente en el accidente esa persona en su mente o con su boca tal vez gritó pidiendo ayuda. Invocó a alguien, pero no precisamente creyó en ese alguien. ¿Sí, hermanos? Ahora traigámoslo a la iglesia. Porque hay gente, hermanos, que asiste. Hay gente que va a la iglesia porque le gusta. Hay gente que va a la iglesia porque se siente bien. En algún momento, hermanos, de la vida, de lo que tenemos aquí en la iglesia, me decían en su momento algunos conocidos, pues es que, ¿sabes qué? A mí me gusta ir más acá que contigo, porque acá me gustan los cantos. ¿Sí? Acá me gustan los cantitos. Acá me hacen sentir bien. Pero no creen. No creen. Fíjese lo que sigue diciendo, hermanos, Romanos, porque usted se va a dar cuenta que la siguiente pregunta comienza con la palabra final de la pregunta anterior. Se lo leo. Primero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Eso ya lo vimos. Esa última palabra la toma como inicio de la siguiente pregunta. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y esa última palabra la usan para la tercera pregunta. ¿Y cómo oirán? Fíjese, ahí le va. ¿Cómo invocarán a quien no han creído? ¿Cómo creerán a quien no han oído? ¿Cómo oirán si nadie le predique? Si usted se da cuenta, es el evangelio al revés. ¿Sí? Usted llega y predica. ¿Sí o no? La gente lo oye y después cree. ¿Quedó claro? Sigamos adelante. ¿Cómo creerán de a quien no han oído? Voy a... Sí. Aquí vamos. Ahí va, dale adelante, por favor. Aquí vas a aprender, hermano, por qué es importante predicar. Porque un pecador debe creer en Cristo. Un pecador, hermanos, debe invocar a Cristo para poder ser salvo. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Pero para poder hacer eso, deben saber quién es Cristo. Para poder hacer eso, deben saber lo que hizo Cristo para salvarlos. Porque mucha gente sabe que Cristo los salvó. ¿Están de acuerdo, hermanos? Pero no saben lo que hizo Cristo. Es más, o saben, pero no valoran lo que hizo Cristo. Qué importante es eso, hermanos, ¿eh? En algún momento yo les traje unas imágenes, no sé si lo recuerdan, de lo que pasó Cristo. Y no solo Cristo, sino todos los crucificados de aquel entonces, ¿sí? Porque no es algo que solamente vivió Cristo. ¿Se acuerdan? Era lo que vivía el peor criminal del momento. Pero ¿recuerdan el tamaño de los clavos, hermanos?
20 centímetros. ¿Recuerdan, hermanos, lo que era olvidé el nombre, patíbulo? Sí, pero tenía el nombre, obviamente, el látigo. ¿Y cómo estaba formado? ¿Recuerdan? Con espinas de huesos de animales, con esquinas, perdón, orillas. ¿Recuerdan que vimos que desgarraba literalmente el cuerpo de la persona? ¿Recuerdan que vimos que en algunos de esos latigazos y el jalón que daban, había veces que se traían los órganos de la persona? Desgarraban literalmente. ¿Sí? La gente debe saber, hermanos, lo que tuvo que hacer Cristo para que hoy estemos sentados en este lugar. Y valorar realmente el sacrificio que hizo Cristo, siendo Dios, hermanos. ¿Sí? Siendo Dios, dice la Escritura, despojándose de su gloria. ¿Se acuerdan lo que es despojar? ¿Sí? Hacer a un lado. ¿Cómo, Marrito? Vaciarse literalmente de su gloria para venir. La gente debe saber eso. No solo que Cristo murió por ellos, sino conocer lo que realmente hizo Cristo para que ellos fueran salvos. Ese es el evangelio, hermanos. ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchos que creen, pero no conocen a Jesús. Porque no han oído, hermanos, realmente de Jesús. De ahí la petición mía en este día, hermanos. De ahí el nombre que le puse al tema, córrele. Córrele, es una urgencia. Porque la gente no ha oído de Jesús. Porque no se les ha, hermanos, compartido un evangelio. Se les ha dicho que Dios los ama, y es cierto. ¿Sí, hermanos? Se les ha dicho que Dios existe, por supuesto que es cierto. Pero ¿sabes qué? Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Nadie se va a salvar por saber que Dios existe, hermanos, ¿eh? Nadie se va a salvar por creer que Dios existe, ¿sabes una cosa? Satanás también lo sabe. ¿Sí o no? Satanás sabe que Dios existe. Satanás cree que Dios existe y no por eso será salvo, hermanos. De ahí una vez más la importancia de la palabra. La palabra, la gente necesita la palabra. Miren, hermanos, podemos organizar un concierto musical. Podemos, hermanos, presentar un montón de dramas. Podemos decir, hermanos, todos los testimonios que queramos. Y yo les aseguro, eso traerá, hermanos, emoción y distracción. Pero nunca, nunca traerá una verdadera conversión. Y lo vimos durante muchos años, hermanos. Durante muchos años en donde pertenecíamos. Donde organizamos escuelas bíblicas de verano. Y si ustedes recordarán y no me dejarán mentir, iban hasta 300 niños. ¿Se acuerdan? 300. ¿Cuántos volvían? ¿Cuántos se entretenían? Los 300. ¿Cuántos conocían realmente a Cristo? Hermanos, necesitamos la palabra. La palabra es bien importante. Es bien importante. Porque muchas veces, hermanos, la gente no oye. Y la clave es oír. ¿Sí? Podemos aquí hacer unos desayunos antes del tema. ¿Sí, hermanos? No, hermano, es que vamos a aprovechar los desayunos y ahí les vamos a hablar de la palabra. Yo te pregunto, si viene alguien con hambre, ¿le interesará lo que le prediques? ¿Qué es lo que quiere? Comida. No va a oír. Tú le puedes decir, es más, te va a decir amén. ¿Sí o no? Realmente no te está oyendo, él lo que quiere es comer. Entonces, ¿cuál es la importancia de lo que aprendamos tú y yo? Que nos comamos esto, que nos alimentemos de esto, que oigamos de esto. Es aquí donde conoceremos a Dios. Porque ahí sabremos, hermanos, que Dios es un Dios justo. Pero permítame, por favor, hermano, que fundamente mis palabras. Porque la gente solo conocerá a Cristo a través de las palabras. ¿Sí? Porque al predicar, hermanos,
esto me gustó mucho cuando lo aprendí. Al yo predicar, apegado a la palabra y fiel a la escritura, hermanos, yo soy la voz de Dios. Yo soy la voz de Cristo mismo, hermanos. Eso es lo que debe de ser. La voz de Cristo mismo a través de ti. ¿Te das cuenta del privilegio? Porque Cristo lo dijo, hermanos. Juan 10, versículos del 14 al 16. Alguien que no haya leído, si me hace favor. Juan 10, del 14 al 16. ¿Qué dice? Gracias, Odette. Qué precioso es el versículo 16, hermano. Porque eso somos tú y yo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. ¿Y qué, hermanos? Y oirán mi voz. Y oirán mi voz. Estos textos, hermanos, traen un montón de información que se puede perder. Porque Cristo, hermanos, está comunicando su mensaje. Pero Cristo comunica su mensaje a través de hombres como tú y yo. Pero es Cristo el que habla directamente. Aquí lo dice, hermanos. Ahí está la prueba. Si tú aprendes bien, tú te darás cuenta, hermanos, de la importancia. Y tú le dirás a otros, hermanos, lo que ahora tú creerás. Tenlo por seguro que le dirás a otros, córrele, es una urgencia. Porque aquí lo dice, hermanos. Cuando predicamos la palabra, la gente oye la voz de Cristo. Oirán mi voz, dijo el Señor. Eso produce una predicación. Eso genera una predicación. Que el pecador escuche el llamado de Dios. La gente, hermanos, oye la voz de Jesús a través de ti. Reconócelo. Acéptalo y gózate. Un privilegio, hermanos, que tristemente muchos hijos de Dios esconden. Por eso la gente no cree en Jesús. Porque no pueden creer, hermanos, lo que no oyen. La gente necesita oír el Evangelio. ¿Y cómo van a oír el Evangelio, hermanos? Por medio de la predicación. Porque el mismo texto, versículo 14, al final lo dice. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Sin haber quien qué, hermanos? ¿Qué requiere la gente, hermanos? Predicación. La gente requiere la predicación de la palabra, hermanos. La gente no necesita sueños. La gente no necesita visiones para saber quién es Cristo. Dice Pastor John MacArthur, hoy en día al pecado se le llama enfermedad. Por eso la gente piensa que requiere una terapia, cuando lo que requiere es arrepentimiento. Necesitamos predicar eso, hermanos. Necesitamos escuchar a Cristo. Durante la semana, Iván publicó en el Facebook lo siguiente. Necesitamos predicadores que prediquen que el infierno es eterno, que prediquen que el cielo es real, que prediquen que el pecado aún está mal, que prediquen que la Biblia es la palabra de Dios y sobre todo, que prediquen que Jesús es el único camino a la salvación. Eso es lo que necesitamos, mis amados, porque la Biblia es la palabra de Dios. El cristiano debe comprenderlo, hermanos, pero la gente no oirá si nadie les predica. Seamos valientes. Seamos valientes y cumplamos nuestro rol. Hermanos, dejemos la pereza de lado. Hace tiempo nos predicó Dago de eso, ¿recuerdan? Dejemos la pereza de lado. Prediquemos. Predica.
Y predica donde puedas. Predica donde estés. En tu casa, en la escuela, en el trabajo. Predica y córrele, mi amado. Córrele. Es una urgencia. Predica la palabra de Dios. Fíjate lo que dijo Pablo a Timoteo, hermanos. Segunda a Timoteo es un pasaje conocido. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice? Gracias, hermana Angelita. La Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: mantente preparado, sea o no en tiempo oportuno. Mantente preparado, hermanos. Eso es lo que necesitamos nosotros. Prepararnos. Prepararnos. Porque si no lo hacemos, hermanos, ¿cómo irán? El Señor, hermanos, nos ha enviado a predicar. De esa predicación, hermanos, escúchenme por favor, de esa predicación que tú y yo presentemos, saldrán las ovejas de Dios. ¿Cuáles van a ser las ovejas de Dios? Las que oigan. ¿Sí? Las que oigan. Esto es bien importante remarcar, porque tú vas a predicar. Tú no sabes, hermano, quién va a recibir el mensaje, pero la palabra sí lo dice, porque de ahí, de la predicación que tú presentes, de ahí las ovejas de Dios oirán la voz. Las ovejas escucharán a su pastor. ¿Sí? Pero las que no son del pastor seguirán su camino. Pero tú ya predicaste. Hay un video en el Facebook donde hay muchas ovejas y de pronto se cruzan, y hay varios pastores y de pronto se cruzan las ovejas. Y diría uno, híjole, ¿en qué bronca se metieron esos pastores? Y de pronto uno de ellos hace un sonido extraño con su voz. No sé si lo han visto. Hace un sonido extraño y como lo que les dice, ¡vámonos! Y de todo el montón, hermanos, nada más las ovejas de él se separan y lo siguen. Es impresionante, se lo recomiendo, búsquelo. Es increíble porque son un montón de ovejas. Pero las otras siguen su camino como si nada. ¿Por qué? Porque no son de él. El evangelio es lo mismo, hermanos. La predicación generará lo mismo. El que va a escuchar la voz de Dios serán los que son de Dios. Pero a ti ni a mí nos corresponde decidir o saber quién es y quién no es. Por eso tenemos que predicar. Predicar y urge. Urge que prediquemos, hermanos. Los que no son seguirán su camino, pero insisto, se lo explico la semana que entra eso. Mientras terminemos con Romanos 10:15. Fuerte, por favor, alguien que no haya leído. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Y cómo está escrito? Son hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Gracias, hermana. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Una cosa es segura, hermanos, y espero que sea para ti ya a este día y a este momento. Hemos sido salvos. Amén. Somos salvos. Pero Dios nos salvó para predicar. Ahora somos sus mensajeros. ¿Qué debemos hacer? Llevar el mensaje, hermanos. La gente debe saber. Qué importante es que lo sepamos. ¿Sí, hermanos? Mira, si tú supieras la importancia del mensaje, y si tú supieras la importancia, hermanos, de la eternidad a la que vas, yo estoy seguro, hermanos, que algunas caras de las que aquí veo cambiarían. Cambiarían. Si tú supieras la importancia de correr y de la urgencia que es llevar a otros el evangelio,
algunas de las caras que veo, hermanos, aquí cambiarían. Porque de aquí yo veo, hermanos, caras largas y hasta cierto punto caras enojadas. Caras, hermanos, que están buscando y esperando que ya termine. Pero si realmente comprendiera la importancia del Evangelio, esa cara cambiaría por una cara llena de gozo, llena de alegría, hermanos, de saber que es un privilegio. ¿Escucharon bien? Es un privilegio, hermanos, compartir la palabra de Dios. Y si esas personas comprendieran la importancia, hermanos, quisieran correr a anunciar las buenas nuevas, como dice el versículo, hermanos. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Cuál paz, hermanos? Ay, la tranquilidad que siento. Ay, qué paz me siento. No, hermanos, no. La paz que genera Cristo con el Evangelio, ¿sí? Es cortar de tajo, hermanos, la guerra que hay entre tú y Dios. Ya no hay más guerra. Ahora estás en paz con Dios por medio de Cristo. Esas son las buenas nuevas de salvación, hermanos, que debemos anunciar. Y si la gente comprendiera, hermanos, correrían en busca de predicar el Evangelio. Correrían en busca, hermanos, de salvar a los perdidos. Correrían en busca, hermanos, de reconciliar a la gente con Dios. Una vez más, hermanos, y voy sobre el final, porque Pablo no está, hermanos, haciendo nada innovador. Pablo, hermanos, si usted me permite la palabra, no está hablando palabras propias. Pablo está citando las Escrituras también. Isaías 52:7. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que traen buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sión, Dios rey. ¿Escucharon, hermanos? Es lo que dijo Pablo. No tenemos que inventar el hilo negro, hermano. Nosotros los predicadores no tenemos, que innovaré, no, es que ahora necesito predicar algo más para que, no. Lo que necesitamos es la Escritura y ser fieles a la palabra. Así de sencillo, así de fácil. Estas son palabras preciosas para ti y para mí, hermanos. Qué hermosos son los pies. No significa, hermanos, literalmente, eso es obvio. Hermosos, la palabra original, hermanos, hace referencia a oportuno. Y aquí te va a quedar bien claro. Yo espero, y es mi anhelo, que al menos alguien en tu vida cristiana, al menos alguien, una vez, al menos alguien te haya dicho, no sabes qué bien me hizo hablar contigo. Qué bueno que llegaste, necesitaba esas palabras. A eso se refiere con qué hermosos son los pies. Llegaste en el momento justo. Llegaste cuando lo necesitaba. Llegaste cuando yo requería eso. Qué bueno que llegaste. Qué bien me hizo hablar contigo, hermanos. Y no es para que te sientas más. Es para que reconozcas que lo que tenías que hacer, eso hiciste, porque es un mandato de Dios. De ahí mi problema, hermanos, con aquellos que yo he convertido a miles de personas. Donde yo me paro, he convertido. Tú no has hecho nada. Es la gracia de Dios la que lo hace. No, es que vamos a invitar a aquel hermano, a aquella persona, a aquel predicador, porque no, hombre, te hay un power increíble y se convierte la gente. Él no es nadie. No somos más que instrumentos del Señor. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Qué oportunos son los pies. Hermanos, solo el Evangelio puede reconciliar al hombre con Dios. Solo el Evangelio, córrele. Es una urgencia. Comienza hoy a predicar el Evangelio. Porque hay mucha gente, hermanos, que está peleada con Dios. Hay mucha gente que requiere las buenas nuevas del Evangelio. Buenas nuevas, palabra griega, agato. Significa, hermanos,
hacer un bien mayor a una persona. Y créamelo, no hay mayor bien que usted le pueda hacer a alguien que presentarle a Cristo. No hay mayor bien que usted pueda hacer a alguien que hablarle el Evangelio de Cristo. No hay nada, hermano, que pueda hacer usted para una persona que darle el regalo precioso de la salvación. Yo espero, hermanos, que hayan aprendido. Y para terminar, los pies representan el moverse. Pero si hoy usted, hermano, como sé que hay casos en este lugar, no puede caminar como antes, no puede hacer las cosas que hacía antes. Hoy, hermanos, se puede pregonar el Evangelio de muchas formas. Lo importante es llevar el mensaje. Si usted hoy ya no puede, comparta los temas que compartimos aquí. Predíquele a otro el Evangelio que compartimos aquí. Y sobre todo, hermanos, no se cansen de hacerlo. No se cansen, por favor, de hacerlo. Y si tú que estás aquí, si tú que escuchas mi voz, aún no eres de Cristo, hoy tengo buenas nuevas para ti. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Tómalo como Señor y Salvador. Un Señor que entregó su vida por ti. Un Señor que ocupó el lugar que te correspondía. Y que lo hizo, hermano, porque te ama. Y que lo hizo para salvarte de la condenación eterna. Un Señor que murió por tus pecados. Un Señor que, como dice la Escritura, sin conocer el pecado, fue hecho pecado por ti y por mí. Un Señor, hermanos, que revivió para ser primicia, hermanos, para ser primicia de una vida eterna que puede ser para ti. Hoy es un día de dar gracias y reconocer. Hoy es un día, hermanos, que es necesario que todos aquellos hermanos a los que se les ha compartido el Evangelio lo crean. Porque todos, hermanos, los que estamos en este lugar, estamos hoy aquí porque alguien nos invitó. ¿Están de acuerdo, hermanos? Todos estamos hoy aquí porque alguien algún día nos habló. Todos estamos hoy aquí, hermanos, porque alguien nos predicó la palabra. Todos estamos hoy aquí, hermanos, porque alguien fue valiente. Y fue valiente, hermanos, sin importar el resultado. Porque no todos aceptan el Evangelio. Tema para nuestra siguiente semana, hermanos. Nosotros presentamos el Evangelio, pero no todos lo van a aceptar. Pónganse en pie, por favor, hermanos. Pónganse en pie y vamos a orar.